contigo. Cuando tú estás pa' mí, yo solo quiero contigo, yeah. Daría la vida entera por volverte a ver, yeah, yeah. Y si me acompañas, bailamos la salsa que tú quieras hasta la mañana. Nos damos un break de las cosas que son más importantes. Yo te quiero para mí. Hola, ¿qué tal? Buenísimas tardes, bienvenidos y bienvenidas un domingo más a La Tarde en Directo. Son ahora mismo las 8 en punto de este 10 de noviembre del año 2024, víspera de San Martín, que es un santo, San Martín de Tours, que es un santo que tiene mucho predicamento en Austria, porque, sobre todo en la parte vinícola de Austria, porque en la fecha de San Martín es cuando marca la frontera entre el vino entre el mosto y el vino, ¿no? O sea, a partir de este fin de semana, a partir de San Martín, Martín y Loven, pues el vino se considera que está maduro. También es una fecha desgraciada para los gansos todos los años, porque a cada ganso le llega su San Martín. Yo este año ya me he comido mi primer ganso, como debe ser, mi primer ganso asado. Para aquellos que seáis nuevos en Austria o aquellos que no estéis familiarizados con estas tradiciones, os diré que por San Martín se suele comer ganso asado, o sea, un par de semanas antes y un par de semanas después. El ganso el que yo me comí, estaba riquísimo. No me pagan, pero voy a decir dónde, por si alguien quiere. Me lo comí en un restaurante de Margareten, del Distrito 5 de Viena, que se llama Schloss Quadrat. Vamos, digo este a título de ejemplo, pero en donde estaba especialmente rico el ganso, pero lo hay en todos los sitios, en muchísimos sitios. Eso sí, generalmente hay que reservar. Yo estuve comiéndome el ganso anual, el ganso tradicional, el tradicional ganso, me lo estuve comiendo con mis amigos de hace muchísimos años y eso naturalmente ayuda muchísimo a que, pues eso, a que el ganso sepa muchísimo mejor. No hay nada mejor que tener buenos amigos que a uno lo quieran y buenos amigos a los que uno quiera mucho. Querer a los amigos es una cosa muy importante. Y muy placentera sobre todo. Bueno, pues a las 8 y 2 minutos, muchísimas gracias por estar aquí viendo esta transmisión. Yo soy Paco Bernal. Muchísimas gracias también a todas las personas que verán o escucharán esta transmisión en algún momento del futuro. O sea, que si hoy es martes para ti, si en este momento es martes, pues nada, feliz martes. Y si es el día de San Martín y te llamas Martín, pues también felicidades. Bueno, esta transmisión se puede escuchar una vez empaquetada y grabada, se puede escuchar utilizando 3 medios principalmente. O sea, esta misma página de Facebook, en donde quedará guardada mi voz, mi imagen y todas las cosas que voy a decir hoy, que son bastantes y espero que muy interesantes. Luego también el canal de YouTube, que se llama Viena Directo. Y por supuesto, www.vienadirecto.com, que es la página donde cuento ya desde hace casi 20 años, que hace muchísimo, las noticias de Austria que importan. Y como pone en esa red social a la que nadie llama X y todo el mundo llama Twitter,
Pues es Austria explicada para hispanohablantes y para gente tan inteligente como todos vosotros que me estáis escuchando. En fin, y allá que vamos. Mi madre me ha dejado un mensaje. Hola, dice buenas noches, cielo, y buenas noches para todos y para todas. También está Carmen Cecilia Fleming Hernández, que dice hola Paco, bendiciones. Pues igualmente, espero que estéis fantásticamente y que hayáis pasado un fin de semana genial. En Austria ha sido un fin... Yo la verdad que me lo paso muy bien, pero en Austria ha hecho un fin de semana como corresponde a la época del año, pues neblinoso, ha hecho frío y ya han abierto los primeros mercados de Navidad. O sea que ya ha empezado casi... Claro, se ha acabado Halloween. Han empezado los primeros mercados navideños. Esta semana ha estado dominada la actualidad de esta semana, tanto en Austria como en el mundo, como en casi todas partes, por la... Bueno, en fin, más allá del mundo no hay más partes, o sea, como no nos estén escuchando los extraterrestres, yo no sé qué cosas digo. Bueno, en fin, ha estado dominada la actualidad por la victoria de Donald Trump, que ha hecho un regreso por todo lo alto, un regreso que ha levantado olas por todo el resto del planeta. Todo el mundo ha considerado oportuno posicionarse y decir y estar a favor o estar en contra. En general, yo tengo la sensación de que fuera de los Estados Unidos, particularmente en la Unión Europea, pues todos cuando supimos que Kamala Harris, que parecía tan sensata la mujer y tal, había perdido las elecciones, pues la verdad es que todos nos echamos un poquito las manos a la cabeza. Bueno, un poquito y un muchito. También esta semana vamos a hablar de, aparte de la victoria de Trump, vamos a hablar de otras cosas. Vamos a hablar de otras noticias, como por ejemplo del cambio climático. Vamos a hablar de desinformación con relación debido a las consecuencias que ha traído la riada en Valencia y que, por cierto, tened cuidado porque, según parece, los que viváis en la zona de Valencia, porque parece ser que va a volver a llover bastante a partir de mediados de la semana que viene. Esperemos que no, vamos, esperemos de verdad, lo deseamos con todo el corazón, que no sea tan horroroso como esta última vez. Y de postre os voy a poner un aperitivillo de una serie que he empezado esta semana, que como ya os anuncié, y es el maestro Juan Martínez, que estaba allí. O sea, el libro, el audiolibro, el musical, en fin. Bueno, pues lo dicho, son las 8:07 de esta tarde del día 10 de noviembre del año 2024 y vamos a empezar ya sin más dilación a entrar en materia. Esta semana, el día 5, fueron las elecciones en los Estados Unidos de América, las elecciones presidenciales, y las ganó, como ya a estas alturas todo el mundo sabe, Donald Trump. Llegó la noticia, llegó a Austria, llegó a Europa justo por la mañana. O sea, nos levantamos y dijimos, madre mía, hay que ver que ha ganado, que ha vuelto otra vez. Bueno, todo el mundo se pregunta, y es una curiosidad, por qué las elecciones en Estados Unidos caen en un día tan raro como un martes. Pues bueno, caen martes porque en Estados Unidos, es una de las cosas de verdad que es un poco más previsible de este sistema endiablado que tienen los estadounidenses, de este sistema electoral. Bueno, es que siempre las elecciones son en la misma fecha, caiga en el momento en que caiga. O sea, cae en martes. Pues nada, pues suele ser el 5 de noviembre y por eso es siempre la misma fecha, ¿no? O sea, son 5 y periodos de 4 años. O sea que en realidad nos despertamos como en el día de la marmota, pues cada 4 años con los Estados Unidos. Bueno, la verdad es que la derrota de Kamala Harris, como todo el mundo sabemos, vamos a decirlo bien, Kamala Harris, pues ha sido una derrota sin paliativos. De hecho, Donald Trump ha obtenido más respaldo electoral esta vez que en la primera vez que se presentó
Ha sido, naturalmente, yo os recomiendo la lectura. He leído un libro muy interesante que se llama End Times, el final de los tiempos, o tiempos finales, mejor dicho, que explica muy bien el proceso en el que estamos. Parece ser que, por desgracia, parece ser que estamos en el proceso en el que estamos entrando, y uno de cuyas señales es la victoria de Donald Trump y, en general, pues el progresivo desmoronamiento del sistema político que surgió después de la Segunda Guerra Mundial. ¿A dónde llegaremos? Pues bueno, el autor de este libro sostiene, y además lo sostiene con datos y tal, que esto es un proceso cíclico que sucede cada siglo, o sea, sucede más o menos cada 100 años, y nos ha tenido que tocar a nosotros, jolín. Bueno, y los anteriores, pues, y marca, pues, más o menos en una cadencia de 100 años, las guerras napoleónicas, la Primera Guerra Mundial, y ahora lo que venga. Que esperemos que no venga mucho. También, hombre, el autor de este libro, que es un profesor universitario americano, no lo tengo así a mano el nombre, pero es un libro muy bueno, además se lee muy bien. Este hombre, pues, dice que bueno, que no es ineluctable que haya un proceso, pues, de destrucción y tal, pero que sí que que se avecina un periodo. Todo indica económicamente económicamente y políticamente, que se aproxima un cambio de orden en el mundo, que se van a recolocar las piezas, y que probablemente, pues haya un periodo de inestabilidad que durará hasta que volvamos a encontrar otra vez la posturita. En cualquier caso, bueno, sin anticipar más acontecimientos, pues cuando se supo la victoria de Donald Trump, evidentemente en Austria, pues como en todas partes, sobre todo los pasillos del poder de Austria, por así decirlo, pues hubo gente que se alegró y hubo gente que se entristeció. En general, los que se alegraron, pues se dice pronto, porque son todas esas personas que creen que comparten un poco de la ideología de Donald Trump, aunque, bueno, si a mí me pidieran mi opinión, yo diría que Donald Trump, fuera de la ideología de yo soy Donald Trump y yo soy el mejor, pues la verdad es que no tiene demasiada ideología. Solo tiene una ideología, que es la del dinero, que le ha puesto donde está y donde estará a partir del día, espérate, era el 5 de enero, me parece, ¿no? Que es la investidura. Bueno, en cualquier caso, Harald, la mayoría, casi sin excepción, todas las personas que se han alegrado públicamente, o sea, no las felicitaciones institucionales del canciller en funciones, de Nehammer, o del presidente de la República, sino todas las personas que se han alegrado, pues, genuinamente, porque les salía la alegría, ¿no? Pues toda esta gente, casi sin excepción, han sido los políticos austríacos de extrema derecha. Empiezo por Harald Wilimski, que es que es eurodiputado de la extrema derecha austríaca. Y también, curiosamente, el que se ha alegrado muchísimo y, en fin, hubiera esperado de él unas manifestaciones un poco más comedidas, ha sido Sebastian Kurz, el ex canciller, que también tiene en común con Donald Trump en este momento, pues ese salseo judicial que tal, porque que tienen los dos, porque Sebastian Kurz, el ex canciller, está en este momento, pues, metido en varias causas que en este momento están sub judice. Bueno, y por supuesto, entre las alegrías más, como hubiera dicho Jesús Gil, que en paz descanse, más ostentóreas, pues ha estado la de Herbert Kickel, que, bueno, él se siente reivindicado por la victoria de Donald Trump, y en una de sus salidas elegantes a las que nos tiene acostumbrados últimamente, pues Kickel reveló el otro día reveló, pues, otro fragmento de conversación con el presidente de la República durante esas tensas conversaciones que relatamos también aquí, para la formación de gobierno. Y entonces, bueno, el presidente de la República, según parece, Alexander Van der Bellen, pues le dijo que no le iba a dar
no le iba a encargar la formación de gobierno o por lo menos pues el sondeo de conversaciones y todas esas cosas, porque para él era muy importante un eje que uniera Washington, Viena, Washington y la Unión Europea con relación a la guerra de Ucrania. Todos sabemos lo que quiere hacer, bueno, todos sabemos que Donald Trump no está de acuerdo con el curso actual de sanciones contra el régimen de Vladimir Putin, etcétera, etcétera. Y por supuesto, esto implica que tampoco está de acuerdo con la Unión Europea. De manera que, pues eso. Su cosa fue como de que ¿qué hay de lo mío? Ahora que ya no hay posibilidad de que haya este eje entre Washington y Viena, ¿por qué? ¿Por qué y por qué? ¿Por qué no me encargas a mí formar gobierno? Pero bueno, vamos a hacer una pausita musical y después vamos a hablar, después de esta melodía tranquilizadora, vamos a hablar, para que se calmen los ánimos, vamos a hablar de cómo va a afectar a Austria en concreto, esta victoria de Donald Trump. Será en unos minutitos. Mientras tanto, pues aquí os dejo con una musiquilla. I woke up dreaming good things to a world that had gone cold, abusing every breathing thing, discarding what is old. I told you all about it and you came to my rescue. You gave me love and sympathy, said that's what good friends do. Let's bide our time, keep being patient until stops being man. Yeah. I spent the week reflecting and I talked with many friends. We all said it was way past time to make a few amends. But who goes first and where to start? That's always where it starts. We sit and wait for miracles until the pressure drops. Let's bide our time, keep being patient until the world stops being bad. Let's bide our time, keep being patient until the world stops being mad. Let's get our own houses in order for when the world stops being mad. Pues son las 8:17 de este 10 de noviembre del año 2024 y voy a leer algunos mensajes que me habéis dejado más, porque María Isabel García López nos da las buenas noches a todos. Hola, muy buenas noches, María Isabel. Y también Carmen Cecilia nos dice, dice, ¿qué tal el frío? Voy a finales de diciembre, espero y deseo verte. Pues el frío de momento ahora está empezando a hacer un poco de fresquete. Yo hoy he tenido un poquito de frío, hemos tenido que encender la calefacción y la chimenea y todas esas cosas, pero bueno, se lleva bien, es soportable. Y nada, si vienes en diciembre, a finales de diciembre, pues lo único que tienes que hacer es escribirme un mensajito y con mucho gusto que quedamos. O sea, sin ningún tipo de problema. Nada, yo encantadísimo. En fin, como os decía hace unos minutos, ahora vamos a hablar de cómo la victoria de Donald Trump va a afectar a Austria en concreto. Ya os contaba antes que, Herbert Kickl, al saber que Donald Trump había ganado, pues preguntó vía Facebook, que es una cosa que si se... En fin, no sé. Preguntó vía Facebook al presidente, ¿y ahora qué, señor presidente? ¿Y ahora qué? ¿No? Como diciéndole, ¿por qué? ¿Por qué esta injusticia conmigo? ¿Por qué se me posterga?
El caso es que, bueno, ¿cómo va a afectar a Austria esta victoria de Donald Trump? Bueno, todavía no está demasiado claro y en general la gente, dado que Donald Trump va a tener bastante más poder ahora que la primera vez, porque que en su primer mandato, porque tiene el Senado también, su partido controla el Senado también, y por lo tanto no va a tener menos problemas a la hora de imponer sus visiones políticas, pues es probable que Austria se ve afectada por esta victoria de Donald Trump en la medida en que la Unión Europea se vea afectada por esta victoria de Donald Trump. En todas las... Bueno, dice el refrán que todos los problemas o todas las crisis son en realidad una oportunidad, pero veremos a ver. En cualquier caso, hay algunas cosas que están bastante claras. Donald Trump ha anunciado que durante la campaña electoral ha anunciado que va a reinar a partir de si era elegido presidente, que iba a llegar una era de proteccionismo en lo económico. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que Donald Trump iba a elevar las barreras comerciales a los productos no fabricados en Estados Unidos para que entrasen en Estados Unidos. Esto se hace por medio de aranceles, como todo el mundo sabe. O sea, cuando un producto entra en un país, pues tiene que pagar unos aranceles, tiene que pagar unos derechos de aduana. Cuando se suben esos derechos de aduana, eso implica que el importador tiene que repercutir en el precio de venta del producto, en lo que pagamos nosotros, pues tiene que repercutir ese sobrecoste. Entonces, el producto que es importado, pues lógicamente pues es más caro que el producto nacional. El otro día, en la cumbre de Budapest, que los jefes de gobierno de la Unión Europea se reunieron en Budapest, en el estadio Ferenc Puskás. Por cierto, Puskás jugó en el Real Madrid, como contaba yo el otro día en Viena Directo. Bueno, pues el otro día contaba, en un corrillo de periodistas, contaba Karl Nehammer, el canciller austriaco, que los Estados Unidos son el segundo mercado más grande para las exportaciones austríacas después de Alemania. Entonces, eso quiere decir que si no hay tanta demanda de productos austríacos en los Estados Unidos, pues probablemente esto cause algún tipo de desmejoramiento en la economía austríaca, con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo, que es lo que suele suceder en estos casos. También es bastante probable que, como decía Herbert Kickel, y estaba muy chinchado Herbert Kickel con el presidente de la República, pues es bastante probable que la política exterior austríaca, y más concretamente la política exterior con relación a la guerra de Ucrania, pues se vea afectada también por la nueva victoria de Donald Trump. Como todos sabemos, Austria es un país neutral en principio, pero está perfectamente alineado con la Unión Europea en la cuestión de la invasión rusa de Ucrania. Se habla de que Donald Trump quiere quiere forzar a Zelensky, al gobierno ucraniano, para que se divida Ucrania en dos países, un poco como lo que era la Alemania del Este y la Alemania del Oeste. En la Unión Europea esa idea es tabú, porque se piensa que daría un balón de oxígeno al régimen de Vladimir Putin. Tenemos otros ejemplos en la historia, o sea que sería... bueno, sin ir más lejos, la propia Ucrania, hubo una primera guerra en donde la Federación Rusa conquistó la península de Crimea. Luego, después de la península de Crimea, las potencias occidentales pues no hicieron, la verdad, maldita la cosa, por parar a Putin. Y luego, pues, cuando Putin creyó que estaba suficientemente preparado, pues lo que hizo fue intentar ir a por todo el país. Entonces se piensa que
Vladimir Putin, la Federación Rusa, puede ver esta división de Ucrania en dos como un primer éxito de su estrategia de golpear y golpear y golpear, insistir, 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 hasta tener pues todo el país y y que Rusia recupere las fronteras que tenía cuando la Unión Soviética. Otra cosa que es probable que pase con la presidencia de Donald Trump es que la lucha contra el cambio climático, que estamos empezando, cuyas consecuencias horribles nosotros hemos empezado a probar con la Dana de Valencia, pues que estas consecuencias del cambio, esta lucha contra el cambio climático, esta semana, por cierto, va a ser la COP, la cumbre de todos los países contra el cambio climático, Donald Trump, punto número uno, no cree en el cambio climático, como si el cambio climático fuera una cuestión de fe, y punto número dos, no está dispuesto de ninguna manera a abandonar los combustibles fósiles, que son los causantes mayores, las emisiones de dióxido de carbono, que son los causantes mayores del cambio climático. De hecho, gran parte de la campaña de Donald Trump, o una parte muy importante de la campaña de Donald Trump, ha sido financiada por las compañías petroleras, por el sector petrolero estadounidense, y Donald Trump pues ya ha anunciado que va a buscar petróleo en los Estados Unidos para aumentar la oferta, y que incluso va a hacerlo por medios sumamente cuestionables y peligrosos, como son el fracking, y también utilizando medios y haciéndolo en lugares que son paraísos naturales. Se augura pues que la presidencia de Donald Trump en este sentido afecte a la Unión Europea de una manera bastante negativa. También hay luces de esperanza en cualquier caso, porque hay gente que piensa que la Unión Europea, en este caso, hay expertos, gente entendida, que piensa que la Unión Europea podría hacer de la necesidad virtud y que, bueno, como siempre, pues podría ser, para responder a estas circunstancias adversas, pues la Unión Europea podría integrarse cada vez más y avanzar hacia lo que todos quisiéramos o yo quisiera que fuera, y muchos ciudadanos quisiéramos que fuera en realidad los Estados Unidos de Europa. O sea, que pudiéramos elegir al presidente de la Unión Europea, que pudiera directamente por votación, que pudiéramos elegir al Parlamento Europeo, que ya lo hacemos directamente por votación, pero que fuera una integración con más Europa. O sea, que fuéramos cada vez más, que fuéramos en dirección pues eso, a la integración total en la Unión Europea. ¿Qué pasará? Pues kilosa, no lo sabemos. Probablemente de estos próximos 4 años pues van a ser unos años difíciles, van a ser unos años complicados, van a ser unos años en que Donald Trump va a tener muchas salidas de pata de banco, van a ser muchos años en que nos vamos a echar muchas veces las manos a la cabeza y bueno, pues veremos a ver. Lo que sí, hay una cosa que está clarísima, bueno, está clarísima, en fin, y es que pase lo que pase, pues en Viena Directo lo contaremos como estoy contándolo yo ahora mismito. Son las 8:27 de este 10 de noviembre del año 2024. Yo soy Paco Bernal, esto es La Tarde en Directo y muchísimas gracias por estar ahí y muchísimas gracias por escuchar este programa, esta emisión utilizando alguno de los medios que existen para ello, si es que lo haces a posteriori, lo haces en diferido. Esos medios son tres: www.vienadirecto.com, que es la página en donde están las noticias que importan, esta misma página de Facebook y el canal de YouTube. Por cierto, y hablando de todo, hoy me he hecho una red social nueva porque la verdad es que Twitter me agota mucho. Y además en Twitter hay mucho ruido y hay mucha historia. Entonces, bueno, me he hecho una red social nueva que se llama Blue Sky, que promete ser un sitio más relajado, más decente,
en donde se conoce el algoritmo que te muestra lo que tal, lo que ves, en fin, todas esas cosas. Viene directo también estará ahí en Blue Sky, o sea que si estáis ahí, que parece ser que de momento somos menos gente o somos poca gente, pues nada, uniros. En fin, como decían en la bola de cristal, eh, solo no puedes, con amigos sí. Después de la siguiente pausa musical, que dura también un poquito, unos minutitos, vamos a hablar de un poco del cóctel de noticias en este tercer bloque. Vamos a hablar un poco de varias noticias que han sucedido también en Austria, por ejemplo, pues yo que sé, una de ellas, por poner un ejemplo, que el presidente de la República, Alexander Van der Bellen, ha pasado por una operación este fin de semana. Pero vamos a hablar de otras cosas también, por ejemplo, de desinformación, porque creo que es interesante que repasemos un poco qué ha pasado esta semana a ese respecto y, bueno, a ver, dar algunas pautas a propósito de esto de la desinformación. Pero esto será, naturalmente, después de esta pausa musical. Je me suis habillé en plume pour passer ma vie à chanter. Mon habit m'a fait espérer qu'un jour j'en ferai ma fortune. Je me réjouis dans mon cœur d'un habit d'une si belle couleur. Un jour m'en allant dans la ville, dans mon chemin j'ai rencontré. Dans mon chemin j'ai rencontré une quantité de jolies filles qui se disaient les unes aux autres, je veux cet oiseau dans mon château. De notre village qui me prend pour un perroquet. Dit à sa mère en secret, cet oiseau ferait bien dans la cage. Je le nourrirai soir et matin, toute ma vie n'en coûterait rien. M'y promenant au vert bocage, là j'ai manqué d'être tué par un chasseur mal avisé, m'a pris pour un oiseau sauvage. J'aurais voulu pour santé que mon plumage eût été foutu. Son las 8:32 en este momento, hora de Viena. Yo soy Paco Bernal, esto es La Tarde en Directo y vamos a iniciar este tercer bloque del programa contando pues algunas noticias breves que han sucedido esta semana. Esta semana en la que, como estábamos hablando antes, la victoria de Donald Trump ha sido la cosa más comentada que ha pasado en el mundo. De hecho, uno tiene la sensación como de que era una cosa de vivir en un mundo muy simple, porque demasiado simple, porque bueno,
que un solo acontecimiento influya tanto asusta un poco, ¿no? Es una cosa un poco que da un poco de miedo. Bueno, en cualquier caso, han sucedido otras cosas, tanto en el mundo como en Austria. Para mí, yo creo que la noticia más importante dentro de estas breves, que hubiera merecido, yo creo, más espacio en los medios de comunicación austriacos, ha sido que por primera vez, que parece ser bastante seguro, que por primera vez vamos a alcanzar o vamos a rebasar este año una marca bastante siniestra, que es que la temperatura media del planeta va a subir 1,5 grados por encima de los tiempos preindustriales. Esta, como sabéis, y si no lo sabéis, os lo refresco yo, y si no os acordáis, os lo refresco yo, la marca de 1,5 grados es el límite que se puso en los acuerdos de París, esos acuerdos de París de los que Donald Trump quiere sacar otra vez a los Estados Unidos, a una de las economías más potentes del planeta. Ese 1,5 grados de temperatura es lo que los expertos consideraban que era en ese momento, creo que era en el año 2015, los acuerdos de París es ese punto que los expertos consideraban en que las consecuencias del cambio climático serían más o menos controlables, más o menos controlables. A partir de ahí, a partir del 1,5 grados, los científicos, los modelos de los que disponen los científicos, auguraban que el clima del planeta pues estaría fuera de control y habría fenómenos cada vez más extremos hasta que se encontrase una nueva estabilidad. Esto pues implicaría, por ejemplo, implicaría cosas que en este momento mejor ni mencionar. Pero la Dana de Valencia, por ejemplo, sería solamente un aperitivo. En fin, esto por lo que toca al cambio climático. Esta semana también hemos tenido otro aniversario de un acontecimiento siniestro que es la Noche de los Cristales Rotos, que se produjo el 9 de noviembre del año 1938. En donde durante todo a lo largo y ancho de lo que entonces era la Alemania nazi, también Austria formaba parte en ese momento de la Alemania nazi, pues hubo ataques, quema de sinagogas, ataques contra judíos, asesinatos. Fue una noche en la que se desató el terror. Tradicionalmente, el primer presidente del Parlamento austriaco, pues deposita una corona de flores en la Judenplatz, en la Plaza de los Judíos, para conmemorar esta barbarie y tratar de hacer votos para que no se vuelva a producir. Sabemos que Walter Rosenkranz, que es en este momento la persona que ocupa el cargo, tiene unas simpatías políticas muy determinadas, no ha expresado ningún tipo de arrepentimiento porque diversas organizaciones a las que pertenece pues tengan los contactos con círculos del neonazismo y de la extrema derecha que tienen y al que pertenecen, y pues un grupo de estudiantes judíos, de estudiantes universitarios judíos, cuando Walter Rosenkranz iba a depositar esa corona de flores en el monumento que está en la plaza, pues hizo una cadena humana alrededor del monumento para impedirle que lo que ellos consideran que es un postureo, y que probablemente pues sea un postureo. Walter Rosenkranz, con gesto serio y cari acontecido, después de haber recibido a Víctor Orbán la semana pasada, que también hay que ver, pues intentó convencer a los manifestantes de que le dejaran. Los manifestantes no quisieron dejarle, y Walter Rosenkranz, para no provocar un altercado y en fin, pues se volvió por donde había ido, y la corona de flores se quedó sin presentar. Por último, pasando a cosas un poquito más agradables,
El presidente Alexander Van der Bellen ha pasado por una operación esta semana, una operación de columna vertebral de Bandscheiben. Esto se llama los cojines intervertebrales. Ha pasado por una operación relacionada con esto porque Alexander Van der Bellen es un señor ya muy mayor y parece ser que en los últimos tiempos pues la espalda le estaba dando bastante castigo al pobrecito. Le operaron el lunes y parece ser que, bueno, está de baja y parece ser que la operación salió fantásticamente y que se está recuperando según lo previsto. Mientras tanto, esto es una cosa curiosa también, mientras Alexander Van der Bellen está de baja, pues todas sus funciones, por ejemplo, las de investidura de los políticos y cosas así, pues las va a desempeñar Karl Nehammer, que es el canciller en funciones. Como decíamos antes, Karl Nehammer, el canciller en funciones, está en este momento en conversaciones, mañana seguirán, con los socialdemócratas y los neos para formar un nuevo gobierno a tres, un gobierno estable, una coalición tripartita por primera vez en Austria, que esperemos que acabe mejor de lo que, de lo que ha acabado la coalición tripartita, el famoso semáforo de Alemania. Bueno, mañana tanto Karl Nehammer se va a reunir con la jefa de los neos, con Beate Meinl-Reisinger, que los neos han puesto una condición, también se han puesto ahí, han puesto una condición para entrar en el gobierno y es que les den el acceso directo a las finanzas, o sea, el Ministerio de Finanzas. Los neos quieren tener el Ministerio de Finanzas como precio para su participación en el próximo gobierno de Austria. ¿Se lo darán? ¿No se lo darán? El caso es que, bueno, los neos tampoco tienen mucha capacidad de negociación, según dicen los que entienden, pero como parece ser que hay prisa y se considera que los neos pues tienen, son un factor de estabilidad, pues ya veremos si se salen con la suya. Por último, hoy me gustaría, antes de llegar al postre, al final de este programa, me gustaría contaros que hoy he estado leyendo en esa red social que nadie llama X, pues he estado leyendo un post muy interesante a propósito de la desinformación. A lo largo de esta última semana, todos, yo además no soy una persona especialmente activa en las redes sociales, pero todos hemos estado absolutamente ahogados en un marasmo, en una marea de bulos y de desinformación, como de noticias falsas relacionadas con la Dana, además a veces noticias falsas bastante crueles. Por ejemplo, como sabéis, una de las noticias falsas más crueles y más abyectas y más inmundas que se han difundido esta semana es que en el parking de un centro comercial de la localidad de Bonaire se iban a encontrar cientos y cientos de personas muertas que habrían perecido ahogadas en sus coches. Luego se ha demostrado que era absolutamente mentira, que era una noticia sin fundamento, pero aún así muchas de las personas que a mí, por ejemplo, me han llegado esas noticias a través de personas con las que tengo contacto en redes sociales. Una vez se han publicado las pruebas de que en el parking de Bonaire, gracias a Dios, no había personas muertas, pues esas personas han dicho no, el gobierno miente, el gobierno nos está mintiendo, etcétera, etcétera. Otros bulos, otras noticias falsas que que a mí me parecen además absolutamente estúpidas. Entiendo por qué, y ahora os explicaré por qué se difunden, pero es una noticia muy estúpida, es contra la Cruz Roja. La Cruz Roja ha sido señalada desde
desde estas factorías de producción de fango y de producción de odio como pues una organización prácticamente criminal que se negaba a entregar las ayudas que recibían, etcétera, etcétera. Otro bulo famoso ha sido el señalamiento, otra noticia falsa, ha sido el señalamiento de científicos, por ejemplo, de personas que denunciaban, científicos, meteorólogos que denunciaban al cambio climático como causante de la Dana de Valencia, como uno de los causantes de la intensificación de la Dana de Valencia, o ayuntamientos que tiran donaciones. Bulos, por ejemplo, sobre que las ayudas que concede el gobierno pues van a tener que ser devueltas en el plazo de 3 meses, que es falso, porque las ayudas concedidas por el gobierno para las personas que tienen que han sido afectadas por esta catástrofe no son préstamos, son ayudas que se dan a fondo perdido, etcétera, etcétera, etcétera. Naturalmente, a mí me gustaría decir una serie de cosas. A ver, los bulos, primero, caen en terreno fértil, estas noticias falsas caen en terreno fértil. Primero es ¿por qué tienen éxito? Pues naturalmente porque el clima emocional está muy tenso en estos momentos y naturalmente las personas, como detrás de cada noticia falsa hay un interés, que ahora veremos cuál es, pues cuando uno está o cuando las personas están en un momento emocional delicado, pues por supuesto la gente no piensa. Y no piensa o tiene menos sentido crítico. Luego también está, naturalmente, que detrás de estas noticias falsas, pues hay un interés clarísimo, que es romper la cohesión social. Estas noticias, pues vienen de países extranjeros, por ejemplo, de Rusia, que con sus factorías de trolls que producen este tipo de noticias para hacer caer a los gobiernos, para hacer caer, sobre todo para minar la autoridad del gobierno en las zonas en donde está esto así, y para difundir la desmoralización. Y a mí eso me parece una cosa tremenda, ¿no? Para difundir, por ejemplo, hay una noticia falsa, o en todas estas noticias falsas se habla de fracaso del Estado, o se dice que España es un Estado fallido, cuando no es verdad. A todas luces no es verdad, porque en este momento no solo pues todas las instituciones del Estado, especialmente la Unidad Militar de Emergencias, el Ejército, la Cruz Roja, etcétera, 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 están colaborando y están arrimando el hombro para sacar a Valencia del atolladero, para sacar a las zonas afectadas del atolladero. En fin, todos en nuestra mano está limitar el alcance de la desinformación. Y limitar el alcance de la desinformación es muy fácil. O sea, es muy fácil y muy difícil. En primer lugar es pensar cuando nos llega un mensaje, y esto ya lo veíamos en la pandemia, pensar que cuando nos llega un mensaje es darle una segunda vuelta a la cuestión y decir, bueno, ¿esto se parece demasiado a lo que yo quiero oír? ¿Quién puede tener interés en difundir esta información? ¿Por qué? Preguntarse por qué, poner en duda lo que nos llega, pero ponerlo en duda de una manera sana, no por sistema, sino de una manera sana. Y tercero, sobre todo, hay que acudir a fuentes oficiales, acudir a fuentes fiables. Hay una cosa... Pongo un ejemplo. El otro día, dentro de estos bulos contra la Cruz Roja, pues una de las cosas que se decía era que la Cruz Roja vendía, que era una organización mafiosa que vendía la sangre de los donativos. La sangre, cuando se dona sangre, que vendían esas bolsas de sangre. Eso es mentira. Hay un convenio, es pura y simplemente mentira. Hay un convenio de colaboración, por ejemplo, entre la Cruz Roja y la Comunidad de Madrid, en que la Comunidad de Madrid ha externalizado la recogida de sangre de los donativos y los costes, y se paga unos costes por
se pagan unos costes por cada bolsa de sangre. Esos costes incluyen la conservación hasta que llega a los centros hospitalarios, incluye, por ejemplo, también el analizar las muestras de sangre para que no haya enfermedades asociadas, para determinar el grupo sanguíneo a la que pertenece esa sangre, etcétera, etcétera. Pero esos costes, ese dinero, ese canon que se paga, no es ningún precio de compra. Y además, no solo no es ningún precio de compra, sino que no cubre el coste total de la bolsa. Entonces, esto pues es una cosa que, bueno, yo acudía, fue muy fácil, o sea, lo único que tuve que hacer fue poner en Google, preguntarle a Google. Y Google pues me llevó a una fuente oficial en donde está todo muy bien explicadito, de FAQ, Frequently Asked Questions, y así fue. Entonces, con esto quiero decir que, limitar el alcance de la desinformación es una cosa que podemos hacer todos. Así que, nada, esperemos que sea así. Bueno, por último, para terminar hoy, me gustaría contaros que me gustaría hacer un poco de publicidad y me gustaría contaros que pues he retomado el proyecto de grabación de el maestro Juan Martínez que estaba allí, del audiolibro. Empecé a hacerlo durante la pandemia y la verdad es que lo fui abandonando hasta que, porque la realidad se impuso, como contaba ayer, y sucedió que pues la verdad lo dejé de lado. Pero el otro día, escuchando los antiguos audios del año 2020, pues dije, jolín, pues no está nada mal. Está mal que yo lo diga, pero la verdad es que es muy interesante. Y como el libro es muy bueno, pues dije, venga, Paco, si lo has empezado, tienes que terminarlo. Así que voy a publicar cada sábado, voy a publicar una parte de este serial y si la cosa sigue bien y sigo teniendo ganas, grabaré más libros. Para que, por si acaso no habéis escuchado el primer capítulo todavía, pues os voy a dejar aquí con un fragmento de el maestro Juan Martínez que estaba allí y que será pues lo último que vayamos a escuchar esta tarde del 10 de noviembre del año 2024. Allí os dejo con él. Tú eres un espía. El barón Stettin se encajó bien el monóculo, apoyó el codo en el mantel y me dijo fríamente: Tú eres un espía. Me quedé sin sangre en las venas. Yo sabía bien cómo las gastaba el barón con los espías. Con su aire correcto y glacial había mandado al otro barrio más gente que pelos tenía en la cabeza. El barón Stettin era un capitán del ejército alemán, coronel entonces de la caballería del sultán, y al parecer uno de los jefes del servicio de contraespionaje. Yo había notado ya que desde hacía algún tiempo, cada vez que iba por el cabaret, y lo hacía frecuentemente, me buscaba. Charlaba conmigo, me hacía beber y estaba demasiado amable. Aquella noche, cuando hubimos terminado nuestro número en el escenario, me mandó un recado invitándome a tomar una copa de champaña. Y mientras Sole se vestía, yo fui a su palco. Me recibió con una sonrisa, me invitó a sentarme y me llenó una copa. No había hecho más que vaciarla cuando me espetó aquello. ¡Tú eres un espía! Yo hubiese querido en aquel momento mismo sincerarme, explicarle C por B toda mi vida, demostrarle que estaba equivocado. Pero el varón me estaba mirando a los ojos a través de su monóculo, con una cara tan fría, tan inexpresiva, que me quedé sin resuello. Volvió a llenar mi copa parsimoniosamente sin dejar de mirarme a los ojos, y con un ademán me invitó a beber. Cuando después de tragar saliva iba yo a romper, entró Sole en el palco, y el varón se levantó ceremoniosamente. Le besó la mano y se puso a decirle galanterías en français, con el mejor humor del mundo. Yo estaba volado, porque Sole, muy contenta, se reía con los bromos del varón, charlaba por los codos,
y decía inconveniencias de los alemanes. «Ay, madre, si ésta sigue hablando y bebiendo», pensé, «nos fusilan». Me puse a hacerle señas disimuladamente para que se reportase, pero Sole, que había vaciado ya 3 o 4 copas de champaña, no me hizo ningún caso, y como advirtió mi contrariedad, se puso a embromarme porque pensaba que mi disgusto no tenía otra causa que los celos por los galanteos del varón. Yo estaba pasándolas negras y me daban ganas de retorcerle el pescuezo a Sole para que se callase, pero aquello no llevaba trazas de terminar nunca. Las 2 o 3 veces que pedí permiso al varón para retirarme, me encontré con que me obligaba a sentarme otra vez y a seguir bebiendo. Sole seguía divirtiéndose con sus chicoleos sin pararle los pies, y el tío, que también había ido bebiendo lo suyo, se animaba demasiado. Hubo un momento en que me pareció que se sobrepasaba y, por sí o por no, a pesar del miedo que me había metido, me apersoné un poco y le llamé la atención. «Señor varón». Me miró de mala manera. Yo debía de tener también una cara de pocos amigos, porque intentó recobrar su tiesura y su aire glacial, pero ya había bebido demasiado y poco después volví a las antadas. Ya Sole se había dado cuenta de que no estaba el horno para bollos y se dejó de bromas. Al varón, sin embargo, intentó reanudarlas, y como no encontraba ambiente, lo pagaba con la botella. Nos hacía beber con él, pero yo tengo a orgullo que jamás se me había ido la cabeza, y Sole disimuladamente, sin negarse, procuraba no trasegar más champaña. Media hora después, el barón Stettin estaba como una cuba. Hubo un momento en que yo me enfadé, pero él, poniéndose muy serio, me amenazó. «Ya sabes lo que te he dicho». No había más remedio que seguir trasteándolo por las buenas. Creyera de verdad que yo era espía o fuese solo una amenaza para asustarme, lo cierto era que con una denuncia suya habría bastado para que me quitasen de en medio. Cuando ya iban a cerrar el cabaret y, al fin, podíamos irnos, se obstinó en acompañarnos. ¡Ay! No hubo modo de quitárselo de encima. Mientras iba al guardarropa, le expliqué a Sole. «Ten cuidado, cree que somos espías y puede ser nuestra perdición». Sole estaba también un poco bebida. «Ese pelmazo, ese tío cochino sabe que nosotros somos gente de bien, que no tenemos nada de espías. ¡Ay! Y lo que quiere es meterte miedo para que no le estorbes. ¿Te enteras? Soy atontao. Lo que quiere es que yo me haga la cara. Pues sí que no me lo ha dicho clarito». Se me apagaron las luces de la razón. Ya toda la noche había venido yo maliciándolo, pero la verdad, me había metido tal miedo en el cuerpo con lo del espionaje que no me solía valer. Claro es que Sole hablaba así porque no sabía lo que era el poder de aquel hombre y lo fácilmente que con una acusación de espía, verdadera o falsa, podría deshacerse de quien le diese la gana. Salimos a la calle. Pronto amanecería. El barón Stettin iba a nuestro lado dando traspiés, refregándose contra la pared, y me decía con cara descompuesta: «Eres un espía, un cochino espía, te voy a cortar el cabeza». Yo escurría el bulto como mejor podía y obligaba a Sole a apretar el paso por ver si lo dejábamos atrás, pero él entonces daba 2 zancadas, tras, tras. Nos agarraba cada uno de un brazo y nos hacía llevarle a remolque dando bandazos. Cerca ya de nuestra casa se le ocurrió: «Subiré con ustedes». «No, varón, usted se marcha a dormir, que falta le hace». «He dicho que subiré». «No, no es posible». «Para mí todo es posible, ¿sabes?». Y se echó sobre mí con todo su corpachón. Me pasó una nube negra por los ojos. Cuando se creyó que me tenía acogotado, se volvió hacia Sole, la cogió echándole el brazo por la cintura e intentó salir andando con ella. Salté como un gato, le pegué un empellón con toda mi alma y lo tiré contra la pared. La calle estaba solitaria, no se oía un ruido en toda Constantinopla. El varón era grande y fuerte, pero estaba borracho como una cuba, y yo entonces tenía la agilidad de un mono. Al verle allí resoplando, pegado a la pared, intentando afirmarse en el suelo con las piernas muy abiertas,
Mientras se buscaba algo torpemente en los bolsillos del capote, pensé: este tío va a matarme como un perro. Hay que jugárselo todo. Metí la mano al cuchillo y me empalmé. Era una hoja de Toledo con mango de pata de cabra que yo había comprado en Burgos a unos pastores y que siempre iba conmigo. Cuando el varón, con aquellos ojos de gato que tenía, vio brillar el cuchillo en mi mano, se quedó un momento estupefacto. «¡Una vaca!», le oí balbucear asombrado. Por lo visto, no se lo esperaba. Pero antes de que pudiese darme cuenta vi el reflejo de una cosa de plata en sus labios, y un segundo después me sobrecogía un estridente silbido. Había tocado el pito de alarma, que como todos los oficiales que andaban por Constantinopla llevaba. ¡Ay! Se me heló la sangre en las venas. Dentro de unos segundos estaría allí una de las patrullas alemanas. Me cogerían con la herramienta en la mano. Sabe Dios lo que aquel tío borracho declararía contra mí. Aterrado, sin saber qué hacer estaba todavía, cuando oí a corta distancia otro silbido que contestaba al del varón. Este volvió a pitar frenéticamente, y yo, entonces, loco de miedo, cogí a Sole por las muñecas y a rastras, en carrera abierta por medio del arroyo y todavía con el cuchillo empalmado, echamos para nuestra casa. Al doblar la esquina de nuestra calle, eran ya 3 o 4 los silbatos que rasgaban la noche por los 4 costados del barrio. ¡Pi, pi, 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 pi! Mientras abríamos temblorosos el portal, los perros, los infinitos perros de Constantinopla, empezaron a traicionarnos y a contarse lo que pasaba a ladrido limpio. No tuvimos tiempo más que para meternos en el portal y atrancar la puerta. Apoyándola con nuestras manos temblorosas estábamos todavía cuando sentimos el machaqueo sordo contra los guijarros de los zapatones de una patrulla alemana que acudía en socorro del varón. Y con este fragmento de el maestro Juan Martínez, que estaba allí, de Manuel Chávez Nogales, pues nos vamos a despedir. Recordad que todos los sábados se publicará una parte del libro hasta, si Dios quiere, llegar al final. Espero que muchas gracias por estar ahí, espero que os haya gustado el programa y espero que paséis una semana maravillosa y estupenda, la semana que empezamos mañana lunes. La semana, por cierto, que mañana lunes será 11 del 11 del año 2024, 11 de noviembre, y será el día de San Martín. Saludos y felicidades a todos los Martínez. Y con un poquito de buena suerte, pues nos volveremos a ver el próximo domingo, que es el día 17 de noviembre, con más y mejores, espero que mejores noticias. Hasta entonces, cuidaros mucho y que lo paséis muy bien. Chao, chao.